Bien, saludos. Una vez más estamos delante de ustedes a través de esta cámara y queremos llevarle a ustedes esta programación especial, muy especial, que tenemos para compartirlo. De inmediato vamos a tener un tiempo de oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las infinitas gracias por el día, por todo lo que tú has hecho para con nosotros, y gracias por permitirnos estar aquí y desde aquí estar en muchos lugares llevando tu bendición. Dirige este tiempo y dirige a todas las personas y bendícenos también en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, queremos de inmediato compartir con ustedes un tiempo muy especial. Es el tiempo que todos queremos compartir y es nuestro tiempo devocional. Vamos a cantarle al Señor, vamos a hacerlo de corazón. Siéntese un momentico o parado, pero cantemos al Señor. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Dios
bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Dios, ven y bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, y olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos como hermanos. Oh, que mi familia, Dios, se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Que Dios bendiga a todas las familias del mundo. Luego de este espacio devocional que hemos tenido para cantarle al Señor, vamos a escuchar la palabra de Dios, y en esta ocasión tenemos al pastor José Agüedo. Él tiene un tema muy importante: el hogar, un lugar para Dios. ¿Es acaso tu hogar un lugar para Dios? Pues vamos a escuchar este mensaje para ponerlo en práctica. Escuchemos a nuestro hermano pastor. Adelante.
Continuamos con nuestra serie hablando acerca del hogar como lugar de Dios y para Dios, la casa, el hogar. Deseamos que cada uno de nosotros ahora que ya este confinamiento quizás está pasando de la manera tan rígida como lo tuvimos al principio de estas medidas que se tomaron con respecto a este virus, pero quiera Dios que quede como algo permanente el hecho de que Dios quiere que nuestra casa sea un altar para Dios, sea un verdadero altar para Dios. Si usted se comporta de una manera correcta en la iglesia o en una casa ajena, por decirlo así, mucho más tiene que hacerlo en su casa. Tenemos todavía una serie de enseñanzas sobre esto que estaremos desarrollando todo el mes de junio, y quiero que abran sus Biblias al libro de Lucas, el capítulo número 10. Lucas, el capítulo 10, los primeros 6 versículos de esta porción de la Escritura. La Biblia dice lo siguiente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis en el camino, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El título de la enseñanza de esta noche es: abre tu casa a la evangelización. Abre tu casa a la evangelización. La importancia de que usted sepa que esa casa, y cuando hablamos de casa nos referimos al hogar, a los miembros de la familia, pero también nos estamos refiriendo a la edificación a la que se suele llamar también casa, que usted y yo tengamos ese deseo grande y fuerte de abrirla para que la palabra de Dios corra y pueda salvar a muchas personas, exactamente como dice la palabra de Dios, que Él no solamente los mandó a ir a las casas, como aquí encontramos en la palabra de Dios, que le decía que fueran a las casas, sino también de que en muchas ocasiones casas eran abiertas, como veremos, para ser centros de evangelización. De manera que la verdad que queremos llegar no es solamente hablando de esas casas donde solemos ir a hablar de la palabra de Dios los días de evangelización. No, son las casas de los incrédulos a los que hace referencia aquí. Pero el énfasis que queremos dar es de que nosotros podamos abrir nuestra casa para que allí se proclame la palabra de Dios y muchas personas puedan ser salvas. Vamos a orar. Señor amado, Padre de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de todo honor, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos estar aquí en tu casa, para desde aquí llevar tu palabra a las casas de cada uno de los hermanos, de los amigos, de todos aquellos que entran a este culto virtual a traer el entendimiento de tu palabra, para tomar el entendimiento de tu palabra y poder hacer lo que tu palabra dice. Señor, nos estamos enfocando en las casas. Hay tantas enseñanzas en las Escrituras con respecto a todo lo que tiene que pasar y suceder bajo la dirección tuya en las casas, que pudiéramos pasar meses y meses hablando acerca de esto. Pero ya tú sabes la importancia que tiene la salvación de otros. Que tu Espíritu traiga tu verdad, que tu Espíritu explique, ilustre y aplique tu verdad
en los corazones de manera profunda, que nos muevan a cada uno de nosotros a hacer lo que tu palabra nos manda. En ti confiamos y nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Las casas fueron el centro de la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Usted lee el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, y usted va a encontrar la cantidad de veces que se menciona a nuestro Señor Jesucristo visitando casas y haciendo obras en casa. Milagros, muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en casa, pero también muchas predicaciones, mucha evangelización, llevar el mensaje de las buenas nuevas a las casas, porque allí las personas se sientan en un hábitat ya preparado para compartir con otros. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo le habló a los discípulos de que fueran a predicar, Él le dijo: lleguen a las casas. Y ya los discípulos tenían esa idea en mente: vamos a hacer exactamente no solamente lo que el Señor nos ha dicho, sino lo que el Señor ha hecho. Mis amados hermanos, usted ni se imagina los beneficios, las bendiciones que usted va a traer a la vida de otros, los beneficios y las bendiciones que usted va a traer en el cielo, el gozo que usted va a llevar al cielo. Cuando usted toma la decisión de decir: esta casa, este techo, sea pobre, sea rico, sea grande, sea de mucho dinero, de poco dinero, no importa cómo sea, usted debe abrir, usted debe tener como meta, como propósito: yo quiero abrir mi casa para que aquí gente sea salva, para que aquí la palabra de Dios se predique, para que aquí Dios haga la obra en otros, incluyendo también, obviamente, a los que viven en la casa. Lucas, como era médico, hace un énfasis especial con respecto a la casa. De hecho, Lucas menciona a Cristo en casa casi igual que los otros 3 evangelios. Y aunque cada uno de los evangelios traen enseñanzas que aparecen en otro, Lucas trae muchas exclusivas enfocadas en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el escritor era un médico, y los médicos antes no tenían consultorios en hospitales y clínicas, las cuales no existían. Eran médicos de casa, eran los médicos que iban a las casas para atender a los enfermos. Y él, quizás eso fue algo de lo que le impresionó mucho para escribir este evangelio, aparte de lo que él menciona en el capítulo 1, que era el propósito de mandarle una carta a este hombre, Teófilo, para que él pudiera tener una idea bien clara de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, por algún motivo, él se enfocó, yo pienso, que igual como Lucas dice: yo tengo que ir a las casas para llevar sanidad a los enfermos, así el Señor Jesucristo fue a las casas para traer no solamente sanidad, pero también para llevar el evangelio de salvación. Una pregunta que usted y yo nos podemos hacer leyendo este pasaje de la Biblia es: ¿cómo podemos hacer de nuestra casa un lugar de salvación, tanto para los miembros de la familia como también para amigos, vecinos y relacionados? Tenemos 3 hermosas historias en las Sagradas Escrituras. Una en el libro de Lucas y 2 en el libro de Hechos, que nos ilustran la manera en que podemos hacerlo. Ahora, hermanos, quiero recordarles esto, que estas enseñanzas no es solamente para que usted sepa lo que se hizo en una casa, sino que el propósito del Señor es para que usted pueda entender lo que Dios quiere que pase en su casa, en mi casa, en nuestras casas. Tiene que saber eso. Y ojalá quiera el Señor que al final de esta enseñanza usted le diga al Señor: Señor, esta casa que tú me has dado, sea propia o alquilada, Señor, concédeme que un día se abra para predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
comenzamos una pujante iglesia allá en los Alcarrizos, cuando una señora abrió una casita muy pobre, al punto tal de que hubo un tiempo que tuvimos que salir de ahí porque ya la casa era inhabitable. Pero esta señora, que no era creyente y que tenía sus casas con ídolos, abrió su casa para que la palabra de Dios fuera predicada. Y no solamente gente fue salva, sino que ella misma fue salva. Y ya cuando murió, porque era una señora de un poquito de edad avanzada, ella obviamente ascendió al cielo, porque en su propia casa, por abrir la puerta de su casa, para que otros vinieran, para que yo prediqué muchas veces, meses, años quizás en esta casita que estaba muy deteriorada, pero ella la abrió. Amado hermano, que ese sea el propósito, que ese sea el plan, porque va a llegar un tiempo aquí en esta iglesia local donde comenzaremos a trabajar en casas con el propósito de que sean lugares permanentes donde vecinos, familiares, amigos, creyentes y no creyentes lleguen para que oigan el mensaje de salvación y también oigan el mensaje de edificación. Acompáñenme al libro de Lucas, el capítulo número 5 y el versículo número 17, para que usted vea tres maneras que encontramos sobre las cuales podemos abrir nuestra casa para la evangelización. Dice en el libro de Lucas, el capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: aconteció un día que él, refiriéndose a Cristo, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La primera cosa que usted debe entender que significa abrir nuestra casa a la evangelización es traer a Cristo a la casa. Traer literalmente al Señor Jesucristo en la casa. Bueno, pero usted dirá: pastor, ¿cómo puedo yo traer al Señor Jesucristo literalmente si ya el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra con un cuerpo físico como Él solía estar? Bueno, déjame decirte algo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 que tenemos que ir los cristianos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y luego Él dice, así lo declara: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En otras palabras, cada vez que cristianos van a una casa, van a un lugar a predicar el mensaje de salvación, y se abre esa casa y cristianos y hombres de Dios entran allí, el Señor Jesucristo está presente con el mismo poder, con la misma presencia inmanente que como Él estaba cuando estaba en su cuerpo físico. El libro de Hebreos también menciona un pasaje de la Escritura que habla acerca de esto. Dice que cuando los que fueron a predicar la palabra de Dios, ellos no andaban solos. Dice la Biblia, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esos que fueron y llevaron el evangelio, a los que hace referencia el autor del libro de Hebreos, dice que Dios estaba testificando juntamente con ellos. Y no solamente Dios, también el Espíritu Santo. Así que mire, según Hebreo, Dios testifica juntamente cuando se predica el evangelio. El Espíritu Santo también hace su parte. Y Cristo prometió estar allí con nosotros cuando la palabra de Dios es predicada. De manera que usted le está abriendo la puerta para que la Trinidad obre en su casa y traiga luz de salvación a personas. Mire cómo se presenta esta historia de una manera tan gráfica y tan especial aquí. En Lucas 5, el Señor sentado en una casa, dice la palabra de Dios, y allí se reunieron muchas personas porque Él estaba enseñando. Ahora, el Señor hizo mucho eso de enseñar,
Pero no se olvide que el propósito de Cristo aquí a la tierra fue lo que dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de las enseñanzas de Cristo era guiar a los hombres al entendimiento de la salvación y que los hombres pudieran tener la vida eterna y venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador, el Mesías prometido. ¿Cómo funcionó todo lo que se hacía allí? Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, refiriéndose a la casa, y ponerle delante de él. La primera escena que encontramos aquí es un grupo de hombres trayendo un amigo a Cristo. Trayendo a un amigo a Cristo. ¿Sabe cuando yo me doy cuenta de que un cristiano está cautivado, agarrado por la grandeza de la obra de la salvación? Es porque siempre va a tener el deseo, el impulso de traer a otros a Cristo. Ellos trajeron a su amigo al Señor Jesucristo, lo agarraron en un lecho, le dijeron: amigo, tú necesitas tener un encuentro con el Señor Jesucristo, eso es lo que tú necesitas, y lo trajeron a Cristo. El versículo 19 nos dice otro elemento más en el progreso de esta enseñanza de Lucas, el capítulo 5. Dice el versículo número 19 de este pasaje de Lucas, el capítulo 5, lo siguiente: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. En segundo lugar, las personas que normalmente vienen a la casa buscando al Señor Jesucristo, lo hacen motivado por una necesidad física, una necesidad material o una necesidad espiritual. Ellos, dice la Biblia, llegaron a la casa, la dificultad de entrar a la casa por la cantidad de personas que habían. Dice la Escritura que hicieron una abertura en el techo, y por ahí, claro, no eran techo de concreto, usted debe imaginárselo. Las casas de aquella época eran de tejas, eran de material así flexible que conseguían de los árboles, y pudieron hacer esa abertura y bajar a su amigo frente al Señor y Salvador Jesucristo. Lo pusieron allí. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban convencidos que ese amigo suyo necesitaba la intervención de Cristo para el bien de su vida. Amado hermano, ¿usted está convencido de eso? Que sus seres queridos, nuestros seres queridos, necesitan la intervención poderosa de Cristo en favor de la necesidad de nuestros amigos, familiares y seres queridos. ¿Está usted dispuesto a traerlo a Cristo? Pero mire cómo sigue la historia con este paralítico. La idea de ellos es: mi amigo tiene un problema físico y él no puede andar con nosotros, pero el Señor Jesucristo puede sanarlo. Yo he tenido personas, he llegado a casas para ayudar a personas que tienen una necesidad física, de salud, y Dios en su gracia y misericordia ha obrado en ellos en esa necesidad física. Otros que tienen alguna necesidad material, pero también esas personas que tienen necesidades espirituales, también uno va y los visita. Pero lo importante es que el día que usted abra su casa y mantenga siempre un día a la semana quizás su casa abierta para que personas lleguen y que se encuentren con el Señor y Salvador Jesucristo, yo le aseguro que el plan del Señor es mitigar todas las necesidades de las personas que son traídas a Él, porque Él tiene poder para mitigar necesidades físicas de salud, necesidades económicas, necesidades espirituales, mentales, emocionales, matrimoniales, familiares, del tipo que fuese. Pero usted tiene que estar convencido
de que esa persona necesita ser traída a Cristo Jesús y traído a su casa. Miren el versículo 20 del libro de Lucas, el capítulo 5, la segunda gran verdad que se nos presenta aquí. Dice, y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El tercer escenario que encontramos aquí es que el Señor rápidamente atacó y llegó a su necesidad primera, que es la salvación de su alma. Usted ve, llegó a la necesidad primaria de los seres humanos. Hermanos, la necesidad primaria de los seres humanos no es salud física. La necesidad primaria de los seres humanos no es en ninguna manera salud física. No es provisión material. No es que les resuelvan un problema matrimonial o familiar, aunque el Señor está dispuesto a hacerlo. La primera necesidad es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Por eso el Señor, antes de ayudar su cuerpo, ayudó su alma. No te olvides, no debemos olvidarnos que esa es la necesidad número uno de los seres humanos, y que si lo traemos a Cristo por cualquier motivo, tenemos que orarle al Señor. Señor, Él viene por este, por aquel, por el otro motivo, pero mitiga su necesidad mayor y más importante. Dice en el versículo número 20, hablando acerca de estos, que cuando ellos llegaron, cuando el Señor los vio, se motivó por la fe de ellos. Oh, amados hermanos, no habla de la fe del paralítico, no habla de la fe del paralítico, sino la fe de los que trajeron a este hombre a Cristo. ¿Sabes cómo es que la gente se va a salvar? Es con la ayuda de la fe tuya, con la ayuda de la fe mía, con la ayuda de fe de cada cristiano. Cuando tú abres tu casa y le dices a todo el mundo, vengan, a tus amigos, y abre las puertas para que gente venga y oiga del Señor Jesucristo, y ellos llegan a ser salvos, es la fe tuya la que Dios va a bendecir. La fe que Dios ve que tú tienes al decir, mi Cristo te puede ayudar, mi Cristo que me salvó a mí, mi Cristo que me ha ayudado a mí, te puede ayudar a ti. Ven a mi Cristo. Y si la persona dice, bueno, es que yo no puedo caminar, yo te llevo, yo te paso a recoger. Por eso gente que trae a otros a la iglesia es porque tiene esa convicción, tiene esa fe. Desarrolla esa fe. Trae a la gente a tu casa para que oiga el evangelio. Y si se te hace más fácil, tráelo aquí a la casa de Dios. Que cada domingo, que cada culto que se abre la iglesia, tú digas, Señor, ayúdame a llevar a mi tío, a mi abuela. Ayúdame, Señor, a llevar a mi esposo. Recuerdo de una hermana que siempre me decía que cuando ella cumplía años o tenía una actividad especial en su vida, le decía a su familia, yo no quiero que ustedes me regalen nada. El único regalo que yo quiero es que ustedes vayan a un culto de la iglesia conmigo el próximo domingo. Y aquí yo veía al esposo, los hijos, a todo el mundo en la iglesia. En otras palabras, ella les decía, es que para mí lo más importante es que ustedes puedan tener a Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso dice la Biblia que el Señor le dio la vida eterna, le dio el perdón de pecados a este hombre. Y dice en el versículo número 24, lo que impulsó a este hombre, dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor trajo la sanidad y la salvación y restauró a este hombre a su casa, lo restauró a su casa con la obra de salvación hecha en su corazón y la obra de salud física en su corazón. Hermanos, todo el mundo debería ser un pastor que evangeliza, porque yo he ido a tantas casas donde tú menos te imaginas,
en los países donde tú menos te imaginas. Cuando gente me ha dicho, vamos a esa casa a hablarles de Cristo. Hay un hermano, una hermana que quiere que le prediquen a sus familiares, que abren las puertas de su casa, que traen a personas a oír el evangelio de salvación. Y uno ve, yo he visto la obra de Cristo no solamente trayendo salvación a esa persona, mire, lo he visto trayendo salvación y salud mental, trayendo salvación y salud física, trayendo salvación y resolución a los problemas matrimoniales, trayendo salvación y solución a los problemas económicos. Una vez conocí en un pueblo del interior donde fui a predicar. Después de predicar, una señora se me acercó y me dijo, pastor, ¿pudiera yo ir allá a la casa de Dios, a la iglesia, para tratar con usted algún problema? Y yo le dije, no hay ningún problema. Le di mi teléfono. Es un pueblo que queda a más de 100 kilómetros de la ciudad. Y esa señora me llamó y me dijo que quería venir. Y yo la recibí aquí en la casa de Dios, en mi oficina. Y después de darle todas las orientaciones sobre esto, le pregunté que si le podía hablar del Señor Jesucristo. Y me dijo que sí. Y yo le di el plan de salvación. Y yo le hablé del Señor Jesucristo. Y al final ella me dijo, pastor, es que si yo recibo a Cristo ahora, va a parecer que lo estoy haciendo para que el Señor, por mi problema económico, para que el Señor me resuelva mi problema económico. Y yo le dije, precisamente ese es el plan del Señor. Que siempre vengamos a Él, a la casa de Dios, o invitemos a personas a nuestra casa, y Dios allí no solamente le va a ayudar a tener el perdón de pecados como a este paralítico, pero también le va a ayudar a resolver su problema. Y mis amados hermanos, así pasó. Ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y Dios lo ayudó a resolver el problema que estaba planteando en el paso del tiempo. Note lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo número 5. Marcos, el capítulo número 5. Un hombre a quien el Señor Jesucristo sanó, un endemoniado. Marcos, el capítulo 5 y el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Óigame bien, este hombre le dice, Señor, yo quiero en agradecimiento, yo quiero acompañarte, ayudarte, ser un siervo tuyo. Y dice la Biblia que el Señor no se lo permitió. Y mire lo que le dijo, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí entienden, hermanos? Él le dice, tú lo que necesitas es ir a la casa, dar tu testimonio de lo que el Señor ha hecho y llevar a Dios, llevar al Salvador a tu casa. Eso es lo que el Señor Jesucristo le mandó a este hombre, y eso es lo que nos manda a cada uno de nosotros, que nosotros llevemos a Cristo para que el Señor haga la obra y que traigamos a personas a nuestra casa, le invitemos a nuestra casa para que el Señor en su gracia y misericordia haga una preciosa y gran obra en el corazón y en el alma de ellos. Primero, lo primerito es, trae a Cristo a tu casa. En segundo lugar, trae evangelistas a tu casa. Acompáñeme al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo número 16. El libro de Hechos, el capítulo número 16, una historia de la que hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios que cada uno de nosotros conocemos. El libro de Hechos, el capítulo número 16 y el versículo 29. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y oiga lo que le contestó. Ellos le contestaron y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire hasta ahí lo que esa verdad de la palabra nos dice. Tú tienes que traer un ganador de almas. Tú tienes que traer un ganador de almas a tu casa. Tienes que hacer eso. Un evangelista, uno que trae el evangelio, trae un ganador de almas a tu casa. Hay muchas razones por las que las personas reconocen la necesidad de la obra de Cristo en su vida y en su casa. Hay muchas razones. Con este hombre encontramos varias. En el capítulo 16 y el versículo 25 del libro de Hechos encontramos la primera razón que motivó a este hombre a traer a Cristo a su vida y también a su casa, llevar a los ganadores de almas, a los evangelistas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. En primer lugar, el testimonio de vida de los que ya recibieron a Cristo. Eso fue lo que movió a este carcelero. Hermanos, el testimonio de vida tuyo y mío, no solamente en los momentos buenos, los momentos difíciles de nuestras vidas. Cuando tu compañero de trabajo se entera de los problemas que tú tienes, de salud o de económico, o matrimoniales o familiares, o tus vecinos o tus amigos se enteran y te ven a ti confiado en el Señor, cantando, alegre, te ven a ti animado, te ven a ti siempre con ese buen espíritu y se preguntan cómo es que en medio de tantas dificultades tú puedes estar cantando. Eso fue lo que pasó con este hombre. A él le impresionó grandemente que después de una paliza como le dieron en Filipo a Pablo y Silas, una paliza le dieron, estos hombres estaban cantando y alabando a Dios. Cuánto ayuda el buen testimonio a los que están en casa, como también a aquellos que están relacionados. Y tú no sabes cómo eso va a impactar a alguien. Lo más lejos que tenía la paz Pablo y Silas era que su testimonio iba a impactar a este hombre. Versículo 27 nos dice otra razón que encontramos en este pasaje que pudo traer este hombre a llegar a la convicción de salvación. El libro de Hechos, el capítulo 16 y el versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Otra razón son las circunstancias especiales en la vida de personas. A veces vienen circunstancias especiales que sensibilizan a personas, los sensibilizan para buscar del Señor. Yo he podido guiar a personas a Cristo que estaban ya determinados a suicidarse o pensaban que su vida no tenía valor. Cuando una persona piensa que su vida no tiene valor, por algunas circunstancias, en este caso, porque había una ley que decía que si un soldado dejaba escapar a un preso, él tenía que pagar con su vida. Y por eso él sacó su espada y él dice, antes que vengan estos verdugos y me maten, yo mismo lo voy a hacer. Y hermanos, hay demasiadas personas en este mundo con ese pensamiento y muchas alrededor de nosotros. Quienes menos nos imaginamos son personas con esos pensamientos suicidales, fatalistas, derrotistas en su vida. Y en ese momento, tú y yo somos importantes. Dios nos va a poner en la vida. Si hubieran sido otros que estuvieran ahí, este hombre se hubiese matado. Pero circunstancias especiales, Dios la va a permitir a muchas personas, pero se requiere que tú y yo estemos ahí, presentes en esas circunstancias y que reaccionemos espiritualmente con ellos. Otra cosa más que le ayudó a él fue la ayuda oportuna de buenos cristianos. Dice en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
la ayuda del apóstol Pablo, la ayuda de un buen cristiano puede impedir un mal grande en una persona, pero lo sensibiliza para decir, es que los únicos que aparecieron para decirme no te hagas ningún mal no fueron los otros presos se quedaron callados, porque este hombre pensaba que el terremoto había abierto las puertas de la cárcel y se habían ido. Una deducción mala, porque hay muchas personas que tienen una deducción mala. Mire, si se hace una investigación, si se hubiesen ido los presos y se hubiese hecho una investigación, pues entonces se hubiese comprobado de que no fue culpa de él. Pero así es que los seres humanos actuamos. Somos débiles mentalmente y nos atemorizamos y pensamos que la vida ya se va a deshacer, que ya la vida no tiene sentido por circunstancias que interpretamos en nuestro diálogo interno, que no nos ayuda a mirar a Dios ni a pensar bien las cosas. Pero ahí es donde debemos entrar cada uno de nosotros. Ahí. La oportuna ayuda de cristianos ha salvado muchas vidas. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Ha salvado muchas vidas. En el versículo número 29 dice la palabra de Dios hablando de este hombre: y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice la palabra de Dios, se postró. Es que esas circunstancias, esa ayuda de esos cristianos producen un corazón humilde. La valoración de la ayuda de Dios. Él entendió que no fue Pablo y Silas, él entendió que fue Dios. Y por eso le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y esa obra, ahí llegó la obra de convicción del Espíritu Santo. La obra de convicción del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Después que fue salvo, dice los versículos más adelante, y dice la Biblia, y él los llevó a su casa. El versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él dijo, si estos hombres me ayudaron a mí individualmente, yo lo quiero llegar a mi casa. Amados hermanos, si tú y yo somos ganadores de almas, cuando le hablemos a alguien de Cristo y se convierta aquí en la iglesia, o se convierta a alguien, yo quisiera, como tenemos un programa de discipulado, nos gustaría que parte del programa de discipulado sea decirle al nuevo creyente, mira, nos permite inaugurar el discipulado teniendo una reunión en tu casa. Quisiéramos que tú nos reúnas, llegar a tu casa y llevar el mismo mensaje que te ha salvado a ti. Y ahí vamos los ganadores de almas y podemos hablarle para que ellos sean salvos, porque dice la Biblia que fueron salvos y se bautizaron. La obra se completó. Y más adelante, pues debemos imaginarnos que él fue un fiel miembro de la iglesia de Filipo, una de las buenas iglesias que estableció el apóstol Pablo. Con hombres así, las iglesias se fortalecen. Con familias así, con casas así, las familias se fortalecen. Los ganadores de almas debemos estar en las casas y ser llevados. Usted tiene que llevar. Hay un versículo que dice la Biblia que no hay profeta con honra en su propia casa, en su propia tierra. Quizás usted dice, a mí mis familiares no me hacen caso, mi mamá no me hace caso. Déjame, pastor, venga, me lo han dicho personas, pastor, ¿por qué no va usted y le habla a mi esposo? ¿Por qué no va usted y le habla a mi tío? ¿Por qué no va usted y le habla a mis seres queridos? Venga. Y ahí uno va, ellos abren la puerta y uno puede hablar del Señor. Me han invitado a almuerzos, a comida, con el pretexto de que al final, pastor, tenga unas palabras y háblele de Cristo. ¿Cuánto que me gusta esto? Porque son personas llevando ganadores de alma a su casa. ¿Cuál es el tercer ejemplo que vimos? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 10, versículos del 1 al 6. Hechos, el capítulo 10 y los versículos del 1 al 6. Dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Primero le dije: trae a Cristo a la casa. En segundo lugar, trae un ganador de almas a la casa. Y en tercer lugar, trae a tus vecinos, parientes y familiares a tu casa para la predicación del Evangelio. Trae la predicación a tu casa. Trae la predicación a tu casa. Trae la salvación a tu casa. Esa es la verdad que encontramos en Cornelio. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 10 y en el versículo número 24 lo siguiente: y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, él los convocó. Él le dijo a ustedes: yo he estado buscando del Señor, yo he estado caminando en los pasos previos al Señor. Soy un hombre temeroso de Dios, soy un hombre piadoso, soy un hombre que ora, soy un hombre que hace buenas obras, y eso es bueno. Pero el Señor, cuando vio el deseo de este hombre y la imposibilidad de que hubiese alguien cercano para la que le predicara, Dios le dio una visión para que mandara a buscar a Pedro y lo trajera a su casa. Mis amados hermanos, mire, muchos de los encuentros que nosotros hemos tenido de predicación le podemos llamar citas divinas. Son citas que Dios arregla. Que Dios arregla. Dios arregla muchas citas de muchas maneras. De una manera sencilla, prodigiosa, de la manera que fuera. Dios arregla muchas citas. Esto fue una cita arreglada por Dios. Esto fue un encuentro arreglado por Dios. Y yo le pido a Dios muchas veces en oración: Señor, arregla citas. Arregla encuentros con personas como Cornelio para yo ir y hablarle de Cristo y que sean salvos. A veces tenemos amigos católicos, personas así, y uno dice: no, es que mi tía es muy católico. Mira, yo he encontrado, tú sabes que el catolicismo tiene una base en el cristianismo. Si te encuentras con una persona que es muy católica, como dicen, pero esa persona es temerosa de Dios, esa persona ora, esa persona tiene un deseo de Dios, son personas que andan buscando de Dios, aunque alguien no le ha dicho cómo encontrar la salvación de su alma. Y eso es lo que necesitan. Y es para eso estamos tú y yo. Y Pedro llegó allí. Y la Biblia dice en el capítulo 10 y el versículo 27, dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio extendió el deseo de recibir el mensaje del Señor con otros de sus amigos, con otros de sus cercanos. Capítulo 10, versículos 34 y 35. Cornelio y sus invitados oyeron por completo el plan de salvación del apóstol Pedro. Dice que Pedro, abriendo la boca, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y él comenzó a darle el plan de salvación. Y luego dice la Biblia que después que ellos oyeron todo eso, en el capítulo 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice el versículo 48: y mandó que se bautizasen en el nombre de Jesús.
y le rogaron que se quedasen por algunos días. Usted ve, se completó la obra de la salvación. Ellos escucharon. Pedro le explicó claramente la obra de Cristo. Y esta gente cayó bajo convicción del Espíritu. Creyeron. Se manifestó el Espíritu Santo como se manifestó en Pentecostés para decirle a los judíos: no se crean que la salvación es exclusiva para los judíos, ni que el Espíritu Santo es exclusivo para los judíos, ni que tampoco el Padre es exclusivo para los judíos. Eso es para toda criatura que oye la palabra de Dios. De manera, hermanos, que no tenemos que tener temor de predicar al católico, al musulmán, al ateo, a todo el mundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y llevarle el Evangelio lo va a preparar para creer. Abre tu casa al Evangelio. Abre tu casa a la evangelización. Abre tu casa a la salvación. Ábrela. Trae a Cristo a tu casa. Trae un ganador de almas a tu casa. Y trae la predicación de Dios a tu casa. ¿Estás tú dispuesto a decirle a Dios: Señor, por favor, mi casa, yo quiero que sea una casa de salvación? Yo quiero. Y la voy a abrir. Tan rápido que todo esto pase, le voy a decir al pastor: pastor, mi casa está dispuesta para ser un lugar de salvación. Está dispuesta. Avíseme. Tome las medidas. Yo voy a ayudar. Yo quiero que en mi casa gente sea salva. Los familiares que no son salvos, los voy a invitar. A mis vecinos que no son salvos, a mis amigos que no son salvos, los voy a invitar. Una hermana de la iglesia, en uno de los cultos que tuvimos, creo que fue para el aniversario de 40 de esta iglesia recientemente, yo noté algo extraño, y es que vi, ella siempre viene con su familia, pero con sus hijos, pero esta vez yo vi a una hermana de ella que es salva, pero yo vi a su mamá y vi a sobrinos y vi a muchísimos hermanos, y yo dije: wow, esta gente vive lejos, esta gente vive por Samaná. ¿Cómo es que esa gente pudieron llegar aquí? Bueno, ella me dijo: pastor, como es difícil que uno vaya, alguien de aquí vaya a predicarle a sus casas, yo le invité para que vinieran a la casa de Dios. Óigame, yo nunca he visto en los 40 años como pastor a nadie que haya hecho un esfuerzo tan grande y una convocatoria tan grande para decirle a sus familiares, amigos: vengan. Y se sentaron en la área izquierda de la iglesia. Ahí estaban todos. Yo sospecho que eran como unos 15 de ellos, contando a sus hijos, probablemente unos 15 o más. Oyeron el mensaje de salvación, oyeron el Evangelio de Cristo Jesús. Quisiera Dios que todos tengamos también ese espíritu de abrir nuestra casa para facilitar que otros sean salvos y vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Oremos. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a tener ese espíritu de compasión y de amor por los perdidos que tú tuviste. Poder abrir nuestras casas, esa que tú nos has dado, donde moramos, para que allí podamos ver a gente recibiendo a Cristo y la vida eterna. Dios, que tú pongas ese sentir, que podamos tener una legión de hermanos diciendo: mi casa está disponible, mi casa está disponible, mi casa está disponible, mi casa está disponible. Padre, que la abran para recibir al pecador y que el pecador sea salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un corito que dice: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale del Señor. Y mire, hermanos, cuando termine esta enseñanza, usted ya tiene mi teléfono. Me gustaría comenzar a recibir eso. Hermanos de la iglesia que digan: pastor, quiero abrir mi casa. No tiene que decir más. Quiero abrir mi casa
para que gente sea salva. Quiero abrir mi casa, quiero abrir mi casa. Me gustaría recibir unos 30 mensajes así, o más, porque la iglesia tiene planes, ya lo estamos hablando los pastores de aquí, de nosotros comenzar, no en una casa, sino en 10 casas mínimo, o 15 casas, casa culto como tienen en Cuba, lugares donde se reúnen personas, hermanos e incrédulos, una vez por semana, para que la verdad de Dios sea predicada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno sería que todos los hogares tengan un lugar para Dios. Yo no diría un lugar, sino el primer lugar para Dios. A Dios hay que darle la primicia, pero es bueno que Él esté en nuestro hogar. Así que hazle un lugar en tu hogar a Dios, pero mayor y mejor aún es que tú le hagas un lugar en tu corazón a Cristo para que en Él tenga la vida eterna. Vamos a escuchar a nuestros hermanos que tienen una programación especial de cántico para compartirlo con nosotros. Así que adelante. En el huerto del Edén despertó el hombre un día y a su alrededor veía una hermosa creación. Los pajarillos se oían entonando su cantar y todos los animales volteaban a sus pies. Dijo Dios el hombre entonces, a todos puso nombre, pero no hubo para el hombre compañera en el Edén. Cuando Dios estaba solo, puso en él profundo sueño y de una de sus costillas le creó a su mujer. En el Edén comenzó el amor entre el hombre y la mujer, así lo quiso Dios. En el Edén comenzó el amor entre el hombre y la mujer, así lo quiso Dios. Cuando Adán abrió sus ojos y miró a su compañera, al encontrarla tan bella, cual poeta se inspiró. Eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, y amó a Adán a Eva, porque así lo quiso Dios. En el Edén comenzó el amor entre el hombre y la mujer, así lo quiso Dios. En el Edén comenzó el amor entre el hombre y la mujer, así lo quiso Dios. Qué hermoso tiempo escuchando la voz de Dios a través de tecnología. Y también luego de haber escuchado un mensaje tan preciso y tan precioso para el tiempo que estamos viviendo. Nos resta una vez más decirte a ti amigo, recibe a Jesús en tu corazón para que en Él tenga la vida eterna. Nadie más te puede dar la vida eterna, solo Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Piénsalo muy bien, amigo. Esta puede ser tu última oportunidad, pero debe ser la mejor de todas. Elige a Cristo como tu Salvador. Y ya que estás ahí, te pedimos que por favor te suscribas al canal, que le dé like o me gusta, que lo comparta con todas las personas que tú quieras bendecir y que también puedes seguirnos en Facebook o en Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Queremos que tú tengas tu vida segura en Cristo y queremos que tú sigas recibiendo estas bendiciones. Síguenos a través de las redes sociales y te invitamos que para el próximo domingo también pueda escuchar y mirar una programación diferente, pero muy buena y edificativa para tu vida. Vamos a orar para culminar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar llevando tu palabra a través del cántico, a través de las oraciones y a través de tu palabra leída y explicada. Seguimos pidiendo por los amigos que aún no te conocen para que puedan recibirte
en sus corazones para tener libertad y vida eterna. Gracias por ello, porque nos siguen, y gracias por ello, porque comparten esta programación. Gracias, y gracias por este tiempo tan hermoso que tú has dirigido y que has permitido que no solamente desde este lugar estemos, sino que podamos llegar a muchos más lugares distintos. Gracias infinitas en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, quien le invita hasta el próximo domingo. Hasta luego.